Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia. Carlos, bienvenido a Punto de Orden. Hay una controversia sobre los términos del posible pacto entre el gobierno y la Revolución Ciudadana, en especial por la posible destitución de la fiscal Diana Salazar. ¿Consideras válidas esas condiciones? Adelante, buenos días. Hola Juan Javier, qué gusto verte y escucharte. Un saludo a la audiencia de Punto de Orden y de Radio Centro. Bueno, ante tu inquietud, a ver, yo creo que estamos equivocando el enfoque a nivel de los partidos políticos. Los partidos políticos se están alejando de la realidad nacional. Y la realidad nacional es que las personas, los ciudadanos, tienen temor de salir a la calle, no tienen trabajo. La economía está por los suelos y la salud pública está ausente y distante también de la gente, entre otros muchos problemas. El hipercentralismo nos come y no podemos salir de la crisis en el país. Y sin embargo, están primando los intereses partidistas. Y estos intereses partidistas se están alejando de las necesidades de las personas. Entonces, yo creo que siendo un periodo transitorio, tanto para el gobierno electo, tanto como para la Asamblea Nacional Legislativa electa, tienen que comprender que ellos son transitorios. Y siendo transitorios, se tienen que concentrar en lo importante y en lo urgente. Y lo importante y lo urgente es lo que acabo de mencionar. Todas estas peleas, que la fiscal, que el Consejo de la Judicatura, que otros temas, son intereses partidistas. Yo creo que hay que hacer un llamado de atención desde la ciudadanía a los legisladores, a la Asamblea Legislativa, a los partidos políticos, a que nos enfoquemos realmente en lo importante. Carlos, entiendo que vas a terciar en las presidenciales del 2025 con el auspicio del movimiento del exprefecto Jimmy Jairala. ¿Te alejaste de la Revolución Ciudadana o te alejaron de ella? ¿Sientes que el correísmo te ha defraudado? Usted sí que es un guayaco puro de cepa, mi querido Juan Javier. Así es, de una a la fuente. Como el dermatólogo, directo. A ver, mira, ni me han alejado ni yo me he alejado. Es decir, yo soy una persona independiente. Esto no tiene que ver con amistades, esto tiene que ver con intereses y responsabilidad con el país. Yo creo que el país merece un nuevo enfoque, una nueva visión. Si uno revisa los problemas que tiene el país desde el regreso a la democracia, los problemas estructurales son lo mismo. Es decir, hemos vivido siempre en crisis económica y crisis financiera, hemos tenido problemas de salud pública, hemos tenido problemas de educación pública, hemos tenido problemas de hipercentralismo, es decir, hemos tenido problemas de pobreza importantes. Hasta hace poco éramos 5 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa que no tenían trabajo estable, ingresos seguros, etcétera, etcétera. Hoy son 7 de cada 10. Antes, hace muchos años, eran 8 de cada 8 afiliados activos que financiaban un afiliado pasivo en la Seguridad Social. Hoy son 5 y tendiendo a la baja. Y sin embargo, en el Ecuador seguimos de coyuntura en coyuntura. Entonces, si no reaccionamos y no vemos que tenemos que generar una concertación para poder atender lo urgente y emergente, pero también para establecer ya un verdadero plan de desarrollo, visualizando al país en un horizonte de tiempo, entonces el Ecuador se nos va a hundir. El Ecuador va a ser como un submarino que se va a ir al fondo, pierde el control y nadie lo va a poder recuperar, y el que sufre es la gente. Por eso yo prefiero plantear esta concertación a partir de ejes temáticos: seguridad, reactivación económica y productiva, dinamización económica y productiva desde los territorios para generar empleos, trabajo sostenible, salud pública, educación pública, regionalización con autonomías descentralizadas para salir del hipercentralismo, desconcentrar la política para ir al desarrollo, una reforma política e institucional, una reforma de los partidos políticos. No podemos seguir con partidos políticos que sean empresas electorales o empresas de alquiler, ¿verdad? Entonces yo he planteado eso y he hecho una invitación pública. A esa invitación pública, Juan Javier, se han acercado
5 organizaciones políticas. Y hablo de 5 organizaciones políticas al momento, es decir, porque también estamos hablando con organizaciones sociales y ciudadanas. ¿Pero por qué organizaciones políticas? Porque casualmente hay que cambiar eso. Porque nuestra ley establece que para poder participar en la renovación democrática hay que hacerlo a través de partidos políticos. Pero tenemos que cambiar el chip a los partidos políticos. Yo agradezco a esas 5 organizaciones políticas que nos han buscado para poder desarrollar esta concertación y estamos estableciendo los pasos previos. En esa concertación de los 5 partidos políticos, que no puedo dar el nombre porque no estoy autorizado, en todo caso lo que sí te puedo decir es que no está la Revolución Ciudadana. Carlos, buenos días. Carlos Rabascal. Carlos, buenos días. Un gusto saludarte. Te vi dando hasta propagandas y promociones, caramba. Poca, ya vamos a decirla más adelante. 40 años de amistad casi con Carlos Rabascal, así que nos conocemos muy bien y por eso nos vamos a tratar con familiaridad. Carlos. Tú sabes que hay aprecio. Así es, y es mutuo de tanto tiempo atrás, de tantas décadas atrás, desde aquella época en que confrontaste a Correa en la universidad. Secreto que la gente no lo sabe. Fue el rival de Correa en la elección. De campaña. Y yo fui el director de campaña de Carlos en la época de la Federación. Cuidado que por ti perdieron, ¿eh? No. Bueno, ahora sí ya, tomándolo en serio, Carlos, esos ejes que tú mencionas son los ejes que los políticos, todos, no conozco político que no diga eso frente a micrófonos, que el tema de la pobreza, que el tema de la seguridad ciudadana, que el tema de los hospitales. Pero parece que ese discurso se queda con los micrófonos, porque cuando ya tienen que reunirse en la asamblea, por ejemplo, para establecer conversaciones, los temas son que hay que destituir a la fiscal, que hay que repartírselo de aquí o lo de allá, que quiero los votos para ser presidente o vicepresidente de la asamblea o para llegar alcalde, etcétera. Es decir, en los micrófonos, ante la gente, el político habla queriendo beneficiar a la gente. Y cuando esa gente les da la oportunidad, entre comillas, comiendo cuento de lo que se le dice en los micrófonos, una vez que llegan a los cargos, parecería que por arte de birlibirloque se olvidan de esos discursos y comienzan a florecer los intereses personales o políticos. ¿Carlos Rabascal ofrecería una diferencia en eso en cuanto a su propuesta? Definitivamente, Pocho. Es que no solamente se olvidan los legisladores, se olvidan los partidos políticos, se olvidan los medios de comunicación, se olvida la academia, se olvida la ciudadanía que vive de coyuntura en coyuntura para atender su crisis personal. O sea, nos olvidamos todos. Y ante tu pregunta, sí, yo no soy afiliado a partido político. Yo estoy en esto por responsabilidad. Pocho, o sea, yo tengo mi vida organizada, tranquilamente me pudiese retirar y listo. Pero no lo hago porque amo a mi país, amo al Ecuador. Y yo tengo 63 años y este es mi último intento el tema del activismo político, llamemos así, pero yo estoy generando un activismo político desde la ciudadanía y por eso planteo la concertación, es decir, y planteo la concertación a partir de crear un plan de desarrollo que nazca de la ciudadanía y de los territorios. Es decir, tú me conoces a mí. Yo no soy solo de palabras, yo soy de acción y lo demostré en la campaña anterior del 2021. Lo he demostrado cuando ejercí 14 años en el periodismo. Pero por otro lado, mi querido Pocho, también hay que hacer precisiones, ojo. La discusión en el tema de la Asamblea o de los acuerdos que tengan en la Asamblea Nacional Legislativa, creo que también se les está poniendo una presión, porque ni siquiera se han posesionado. No hay un gobierno electo posesionado. Me da gusto ver hoy una noticia de que Daniel Noboa se ha reunido con el Banco Mundial, Banco Interamericano, Fondo Monetario, porque por primera vez desde que ganó, tenemos por lo menos una noticia importante. Ahora habría que ver en qué condiciones se reunió, cuáles fueron la temática, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo decía que la Asamblea Nacional y el gobierno tienen que comprender que van a gobernar y van a legislar en un periodo de transición. Y solamente tienen que tratar 3 puntos que son urgentes en este momento. 1, seguridad. La seguridad, que este es un ingrediente nuevo que no hemos estado acostumbrados por la presencia del narcotráfico. La seguridad. Y si quieres desarrollamos el tema de la seguridad. La reactivación económica como partida para recuperar trabajo. Y el otro tema van a ser fuentes de financiamiento, porque no conocemos el tema de la caja fiscal.
Y una última precisión. El tema de la fiscal es un sujeto de función pública que es susceptible de control y fiscalización. Pero eso lo tendrá que decidir la Asamblea Nacional, porque por más que lo proponga un partido o una organización, no necesariamente se va a dar porque no tienen los votos, porque hay que tener los votos para eso, ¿verdad? Entonces, no presionemos tanto y más bien orientemos hacia dónde tienen que enfocarse. Pero estamos destruyendo posibles espacios de gobernabilidad, al igual que pasó con el 2021 en el gobierno de Guillermo Lasso. Es decir, se le puso tanta presión que se destruyó cualquier posibilidad. Ojalá que Daniel Noboa sí tenga la personalidad que no la tuvo el presidente Lasso, como para decir, señores, a ver un momentito, una cosa es la opinión pública a través de los medios de comunicación y otra cosa es lo que estamos conversando y lo que estamos dispuestos a ceder o no ceder. Permitamos entonces que tengan por lo menos esos espacios de decisión para ahí poder opinar y para ahí poder criticar si es del caso. Carlos, una inquietud más tengo para ti. ¿Consideras que el correísmo a ti te la dio? ¿Consideras que justamente durante esta época, porque tú al final de cuentas te vinculaste mucho al correísmo en tiempo relativamente pasado, incluso fuiste subcandidato a la vicepresidencia en fórmula con Xiomara Arauz en el año 2021, mucha gente pensaba que eras una opción para esto de la muerte cruzada. ¿Consideras de que tu presencia como candidato a la presidencia por el correísmo le hubiese permitido a esta corriente política conseguir ese 3 o 4% más que le faltó a Arauz y que le faltó a Luisa González y que de alguna manera te ladearon y esa podría ser una de las razones por las cuales inicias tu proyecto político con otras organizaciones? Has señalado que tienes una ya la delató Juan Javier, el Centro Democrático, pero tú has agregado que hay 4 o 5 más que podrían estarse uniendo a tu corriente. En buena parte te frustró un tanto el hecho de que considerándote listo para la carrera presidencial, el correísmo no te haya dado el empujón final para aquello. Mira, Pocho, gracias por la pregunta. No considero que me la dio ni nada de eso. Primero, yo no soy afiliado a la Revolución Ciudadana. Yo te he dicho que no soy afiliado a ningún partido político. Yo participé en el 2021 en la candidatura a la vicepresidencia de la República, ¿verdad?, en una alianza que se llamó Unión por la Esperanza, donde convergían 2 organizaciones políticas, Centro Democrático y Revolución Ciudadana, más otras organizaciones sociales y ciudadanas. Mi nombre sonó ya para esa época como eventual candidato a la presidencia de la República, venía sonando. Y yo siempre fui claro que el proyecto era para el 2025. Si ustedes leen Diario El Universo, Diario El Expreso, del mes de mayo, ¿verdad?, y revisan mis intervenciones, lo mío era un proyecto del 2025. Sí, mi nombre sonó eventualmente para una candidatura para este periodo transitorio conocido como muerte cruzada, no se dio, y punto. O sea, ellos están en su derecho de elegir afiliados, etcétera, etcétera. Yo tengo un gran agradecimiento a Centro Democrático y a la Revolución Ciudadana al haber considerado mi nombre. Siempre estaré agradecido con la militancia con la cual caminé, y eso es lo importante. Mi compromiso es con el pueblo ecuatoriano, mi compromiso es con el país, y yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. Mira, si no generamos crecimiento económico con desarrollo, el país se nos va al diablo, se nos va a hundir. Y yo veo que la discusión tanto en medios de comunicación, en la prensa, en el periodismo y en los partidos políticos está completamente extraviado. Ni siquiera digo en las redes sociales, porque eso es un tema de estudio psicológico, sociológico, antropológico, ¿verdad? Pero hay que hacer algo, y ese algo estoy dispuesto a hacerlo. Y por eso estoy caminando en este activismo ciudadano que pretende cambiar la política ecuatoriana. Mira, no tengo la bola de cristal, si lo puedo hacer, si lo voy a lograr o no lo voy a lograr. Pero yo dejo todo cuando intento algo. Cuando me pongo los objetivos, no permito que nada ni nadie me distraiga. ¿Tendré éxito o no tendré éxito? No lo sé, pero lo voy a intentar, mi querido Pocho. Carlos, qué gusto tenerte ahora del otro lado de la mesa, mi querido Carlos. Un fuerte abrazo a la distancia. Siempre me has entrevistado durante muchos años y siempre agradecido por aquello. Pues bueno, ahora me toca a mí
Esto sí que es una sorpresa. No me imaginé que tú estabas ahí, Andrés. Un abrazo, Carlos. ¿Cómo estás? Un abrazo, qué gusto escucharte. Igualmente. Verte. Igualmente. Una consulta. Teniendo claro un norte, y te felicito por aquello de que es el 2025 por donde piensas iniciar ya una candidatura presidencial, obviamente antes, porque pues las campañas son antes. Ciertamente la preocupación que tenemos los ecuatorianos es vernos en una situación en que el presidente Lasso está haciendo una preventa petrolera en estos días para tratar, Dios permita, conseguir dinero para pagar el 13º sueldo del sector público, porque sin eso no va a alcanzar. O sea, si esa preventa no sale hasta antes, acordémonos que el presidente Lasso sale a finales del mes de noviembre, entre el 25 de noviembre y 1 de diciembre debería estar posesionado ya el presidente Noboa, y obviamente sabemos que a partir pues de la segunda quincena de diciembre pues tiene que estar pagado el 13º sueldo, así que el presidente Lasso está tratando de dejarle eso a Noboa para que pueda pagar, y eso en mi criterio va a ser una constante dentro de este mini gobierno que le llamo yo de transición. ¿Qué estás haciendo tú particularmente a sabiendas que en 18 meses o 17 meses difícilmente la economía se va a poder arreglar, salvo dar unos primeros pasos, quizás volver a conversar con el Fondo Monetario, quizás abrir llaves al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, al BID, etcétera, que son las herramientas que Lasso últimamente ha venido utilizando para tratar de compensar en algo el déficit fiscal? ¿No te preocupa eso? O sea, el desafío es muy alto, Carlos, pero tu campaña también va a depender de cómo esté el país en aquella época. Es decir, me imagino que en estos 18 meses, 7 meses vas a trabajar con un equipo que un poco pueda tratar de ver lo que está sucediendo en el país y lo que te van a dejar como país ante una eventual presidencia de la República. ¿Cómo ves esa transición que al día de hoy, por ejemplo, no hay ministro de Economía, no hay ministro de Gobierno, no hay ministro del Interior, no hay con quién conversar en la transición, y mientras tanto en 20 días vamos a cambiar de presidente? Perdóname lo extenso de la pregunta, pero sí me preocupa, y tú como un ciudadano de amplia experiencia, no solamente en la política, sino en el periodismo y en tu vida profesional, ¿cómo ves esto que te puede repercutir posteriormente en el 2025 ante la falta de claridad que estamos viendo hoy en día? Ante toda esa introducción para plantearme la inquietud, mi querido Andrés, si un doctor te escucha, me va a recetar una Valium. Pero bueno, vamos a lo siguiente. A ver, sí, es preocupante que no tengamos, todavía no sepamos cuál va a ser el ministro de Economía, no sepamos quién va a ser el ministro del Interior, quién vaya a manejar la seguridad, no sepamos quién va a ser el ministro de Gobierno, el operador político, etcétera, 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 ¿verdad? Eso demuestra grandes incertidumbres que generan aún más temores. Y hoy día que leía la noticia que Daniel se había reunido con Fondo Monetario, Banco Interamericano, Banco Mundial, etcétera, 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 hablaba que estaba buscando apoyo para la inversión extranjera, que estaba buscando apoyo para ampliar el comercio internacional, el comercio exterior del Ecuador. Pero eso, como decía el Pocho, suena muy bonito. Pero eso no se va a dar si no damos nosotros muestra de que el Ecuador es capaz de recuperar una institucionalidad. Una institucionalidad respetando la autonomía y la independencia de los poderes del Estado. O sea, es una equivocación pensar que para tener gobernabilidad tengo que dominar todo, tengo que dominar todo. No, eso es una equivocación, porque así no se construye democracia. Entonces, si nuestra democracia es frágil, es débil y ausente de institucionalidad, ni por más que tú vayas a visitar al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al Banco Interamericano, que vayas a Wall Street, que vayas a la Unión Europea, etcétera, etcétera, la inversión no va a venir. La inversión no va a venir. Es decir, tenemos que comenzar por el principio. Y lo principio es lo urgente. Es decir, a ver, hoy no sabemos cuál es la realidad de la caja fiscal, porque lamentablemente el gobierno nacional en eso no comunica nada. Y hay mucha información oculta, como que fuera esto reservado. Todo lo contrario, esto hay que ser transparente. Entonces, lo que estamos claros es que hay recursos escasos. Y aquí tenemos que partir de algo. Si tenemos una carga importante en el presupuesto del Estado para amortización y servicio de la deuda,
que nos está estrangulando y asfixiando, que no nos permite operativizar el país, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos a nuestros acreedores, ¿verdad? Y tenemos que plantearles una reestructuración, pero no una reestructuración por reestructurar. Tiene que ser una reestructuración que nos dé oxígeno, porque si la reestructuración de la deuda no nos da oxígeno y no bajamos la carga a la deuda y no ampliamos los plazos, difícilmente vamos a salir de esta crisis, porque las fuentes de financiamiento son limitadas en el Ecuador. Gastos corrientes los financias con ingresos corrientes, ¿correcto? ¿Verdad? Ok, vale. Si nos hace falta, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar el volumen de ingresos del Ecuador. Y lo puedes incrementar básicamente por inversión extranjera o inversión nacional. Lo puedes incrementar, incrementar las fuentes de financiamiento a través de deuda, pero ya tenemos poco capacidad de manejo para seguirnos endeudando, ¿verdad? Y adicionalmente, tampoco es momento de pensar en más carga tributaria. Lo que habría que hacer entonces es reestructurar para bajar la carga, optimizar los pocos recursos que tenemos, operativizar el país y descentralizar el país. Este hipercentralismo, y este es un tema que a ti te enamora, porque lo hemos conversado tantas veces, ¿verdad? Ese hipercentralismo no permite la capacidad de desarrollo de los territorios en el Ecuador. Entonces, si generamos la posibilidad que ya existe en la Constitución, pero la profundizamos más y generamos las regiones con autonomías descentralizadas, permitimos a esas regiones también establecer sus estrategias de inversión. Entonces, contribuyen y suman y se agregan a la posibilidad de generar crecimiento económico, de generar desarrollo y adicionalmente lo que tenemos que entrar a hacer y de forma rápida es ver cuáles son las reservas de petróleo, cuáles son las reservas en minería y ahí tener fuentes de ingresos adicionales que nos permitan en el corto y en el mediano plazo generar esos ingresos a través de concesionar parte de esa reserva, porque de lo contrario no vamos a salir de la crisis. Agradecemos a Carlos Rabascal por participar en Punto de Orden. Seguiremos hablando y analizando la política ecuatoriana. Gracias contigo, Carlos. Gracias. Juan Javier, Pocho, Andrés, muchas gracias y cuando esté por allá los llamo. Encantado. Un abrazo.